Vamos, voy a continuar ahí. Llegué hasta el 7 y voy a continuar. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces, cuando llegó el tiempo de recibir un mensaje de parte de Dios, ¿qué sintió Zacarías? ¿Qué nos dice allí el versículo 12? Temor, estaba atemorizado. Y luego veamos el anuncio, versículos 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Papá sacerdote, padres ya viejitos, recibió un mensaje de parte de Dios en cuanto a un hijo que le iban a nacer. Inicialmente sintió temor. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. O sea, es como decirle: yo no sé si tú estarás enterado o no, pero yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada y se sobreentiende, esto no va a suceder porque es imposible. Entonces sintió temor. Se le dijo que no temiera, se le hizo una promesa, pero aún habiendo recibido la promesa, expresó duda. Versículos 19 y 20 respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, o sea, yo vengo desde la presencia de Dios, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo no vine a preguntarte si estás de acuerdo, yo no vine a decirte podría ser. Yo vine con un mensaje de parte de Dios, tú no has creído, y versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces expresó duda, Dios le quitó el habla. Vamos a avanzar ahora a Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, la madre de nuestro Señor, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. María visitó a Elizabeth en el 6º mes de embarazo, y Juan el Bautista saltó en el vientre al escuchar el saludo de María. Habíamos leído en Lucas 1:15, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Discernimiento, conocimiento, ya Dios preparando para cosas mayores. Vamos desde el versículo 57, seguimos en Lucas 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre.
Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Impresionante. Zacarías recuperó el habla al darle a su hijo el nombre que Gabriel había ordenado ponerle. Versículos 65 y 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Todos estos acontecimientos sirvieron para dar más gloria a Dios. Y realmente, si pensamos en la vida de Juan el Bautista, era uno que apuntaba, decía, miren a Jesús. Entonces, aún en su nacimiento, el resultado fue más gloria para Dios. Ese es el resultado de mi vida y de tu vida, que al observarnos dicen, wow, yo quiero conocer al Dios de Camilo y de Nubia. ¿Dicen eso de nosotros? Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vivió una vida apartada. Y leemos acerca del inicio de su ministerio público en Lucas 3:2. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y luego fue, nos dice el versículo 3, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo en el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces su ministerio era uno de invitar a la gente a reconciliarse con Dios, a reconocer que su única esperanza estaba en el Mesías, el Señor Jesús. Leemos en Mateo 3:4 acerca de su vestido y su comida. Era como que diferente. Pero vivía una vida muy sencilla, se identificaba con los pobres. Se le dio la tarea más importante de la historia, que era anunciar la llegada del Mesías. Vamos ahora a Juan capítulo 1. En el texto que se expuso la semana pasada, versículos 15 al 18, voy a leer el versículo 15. Juan dio testimonio de él, del Mesías, del Señor Jesús, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Confesó que Cristo era mayor que él. Su misión era exaltar al Señor Jesús. Y esa es la misión de cada creyente. Leemos en Mateo 11:11, por tiempo no voy a ir allí, pero Jesús dijo, y tenemos sus palabras en Mateo 11:11, que Juan el Bautista era mayor que todos los que habían vivido hasta ese momento. Pero también dijo Jesús que los creyentes después del tiempo de Juan el Bautista eran mayores que él. ¿Cómo así? Porque tú y yo, los creyentes de hoy en día, en vez de anticipar la obra del Mesías, disfrutamos ya de todo lo que el Mesías ya hizo. Somos unos grandes privilegiados. ¿Y qué hacemos con esos grandes privilegios que hemos recibido? Voy a leer ahora Juan 1:19 al 28. Este es el testimonio de Juan. ¿Se acuerdan que en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él? Juan era un testigo. Y este es el testimonio, versículo 19 de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y no le estaban preguntando por el número de la cédula, no le estaban preguntando de dónde era. ¿Cuál es tu misión? ¿A qué vienes? Confesó y no negó, versículo 20, sino confesó, yo no soy el Cristo. Eso requiere mucha humildad. Si vienen y preguntan, bueno, no sé, en los tiempos que estaba muy en auge Falcao, todo el mundo tenía algo que ver con Falcao. O habían sido entrenador de Falcao, o habían estudiado en la misma escuela que Falcao, o lo habían visto en alguna, pero todos como decir, bueno, ¿y
¿El grande? Bueno, pero mira todo lo que soy yo. Entonces es normal querer decir, bueno, yo soy muy grande porque mira lo que yo he hecho. Pero Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? O sea, bueno, quizás no eres el Cristo, pero ¿eres Elías, el gran profeta? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta, el máximo profeta, que Moisés dijo que iba a venir? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz. Ni dijo, yo soy, sino yo soy la voz. O sea, el sonido. Ni se atribuyó importancia él mismo, sino habló del mensaje que había sido llamado a dar. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, antes le habían dicho, ¿eres el Cristo? Y ahora que él dice, yo no soy el Cristo, dicen, bueno, entonces, ¿qué derecho tienes de estar sirviendo, ministrando? Le preguntaron, versículo 25, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Qué personaje más interesante. Un personaje humilde que glorificaba al Señor, que daba testimonio acerca del Mesías. Las palabras testificar y testimonio aparecen más de 75 veces en los escritos de Juan. Si miras en Juan 1, versículo 7, versículo 8, versículo 15, versículo 19, versículo 32, versículo 34, Juan el Bautista dando testimonio del Señor Jesús. Y Juan el Bautista fue el primer testigo que compareció a testificar de Jesús en el Evangelio de Juan. Es el primero que dice el apóstol Juan, bueno, quiero que escuchen a gente que estuvo con Jesús, que nos va a decir quién es Él. Y el primer testimonio es el de Juan el Bautista en el capítulo 1. El versículo 19 nos habla de judíos, de sacerdotes, de levitas. Los judíos eran las autoridades religiosas que eran hostiles a Jesús. Recuerdan que en el versículo 11 de Juan 1, a los suyos vino, a su pueblo vino, y los suyos no le recibieron y le rechazaron, y quienes tomaron la delantera en rechazarlo fueron los líderes judíos. Entonces vinieron de parte de los judíos, los que eran hostiles a Jesús. Ellos se sentían amenazados tanto en el campo religioso como en el ámbito político. También habían sido enviados por los sacerdotes, aquellos que debían servir como intermediarios entre Dios y las personas. Y también dice el versículo 19 que habían enviado los judíos sacerdotes y levitas. Los levitas eran ayudantes de los sacerdotes. Entonces los líderes mandaron a los sacerdotes, a los levitas, para preguntarle a Juan el Bautista quién era. Y la pregunta, ¿quién eres? Quería decir, ¿te consideras el Mesías? ¿Eres el que hemos estado esperando? Versículo 20, cuando él confesó, no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, quedó en claro que él entendía su posición. Qué buena lección para nosotros, entender la posición. Versículo 21, ¿eres tú Elías? En Malaquías 3:1, en Malaquías 4:5, se había profetizado que antes del día final llegaría uno como Elías, trayendo reconciliación entre padres e hijos, reconciliando a su pueblo con Dios. Entonces sabían que iba a venir uno en el espíritu y el poder de Elías. Pero Juan el Bautista no era Elías.
aunque tenía un ministerio parecido, él llamó a la gente al arrepentimiento. Tenía una forma diferente de ser, llamaba la atención su forma de ser, se parecía en su forma de vestir, ese traje de pieles y una cintura, y entonces tenía parecido en cuanto a su apariencia y en cuanto al llamado al juicio, llamado al arrepentimiento a la luz del juicio venidero. Podemos leer en Primera Reyes capítulo 18, en Primera Reyes 21, la forma en la cual Elías confrontó al rey Acab con su pecado. Acab le preguntó a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías dijo, yo no estoy turbando, tú lo estás turbando. Yo traigo un mensaje de juicio de parte de Dios. Entonces tenía un mensaje directo. Respondía de esa forma. Le preguntaron, ¿eres el profeta? Moisés había dicho en Deuteronomio 18, 15 al 18, que iba a venir un gran profeta en algún tiempo, el Mesías. Y Juan el Bautista manifestó que no era el Mesías. Entonces, versículo 22, ¿quién eres? Y versículo 23, la respuesta de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Él exaltaba constantemente a Cristo. Mira Efesios 3:8. Ya voy a volver, pero Efesios 3:8. Así hablaba el apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otro llamado a dar testimonio. Otro que al hablar hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo. Lucas 17:10. Miremos también ese versículo. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta humildad, esto de sujetarse, de someterse a la voluntad de uno más grande. Se identificó como el que preparó el camino para el Mesías. Simri se refirió a eso hace 8 días, citando los primeros versículos de Isaías capítulo 40. Voz que clama en el desierto, enderecen, preparen el camino del Señor. Juan el Bautista exaltando a Jesús. Juan el Bautista diciendo, Él es aquel en quien debes creer. ¿Has creído en Jesús? ¿Has recibido a Cristo? Recuerdan que en los versículos anteriores nos han dicho que los que creen en su nombre, los que le reciben, a ellos se les da la capacidad, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Exaltas al Señor Jesús? El versículo 25, cuando le dijeron, ¿usted con qué derecho bautiza entonces? Si no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. No dijo, bueno, tampoco es que soy poca cosa, ¿no? No se defendió, sino que reconoció sus limitaciones. Su ministerio era el que era. Versículo 26, yo bautizo con agua. Eso es lo que hago yo. Realmente había un lavamiento relacionado con el ministerio del Mesías, Ezequiel 36, 37, este concepto de purificarse, de lavarse en anticipación de una gran obra de parte de Dios. Y el bautismo de Juan simbolizaba eso, que la gente decía, yo no merezco ser parte del pueblo de Dios. Se bautizaba así como un gentil que se convertía al judaísmo y decía, yo no soy judío, no merezco ser parte del pueblo de Dios, pero con este símbolo de bautizarme estoy diciendo, yo no soy digno y quiero ser parte del pueblo de Dios. Y quienes se bautizaban con el bautismo de Juan decían, los judíos, yo seré judío por nacionalidad, pero realmente no merezco ser parte del pueblo de Dios y me humillo y acepto y me identifico
y creo en el Mesías venidero. Todo eso estaba envuelto en el bautismo de Juan. Quienes se bautizaban reconocían que necesitaban un Salvador, que no era por su nacionalidad, no era por sus obras, sino que necesitaban la justicia que Dios les daría. Versículo 27. Juan el Bautista afirmó repetidamente su posición de siervo. Lo vimos también en el versículo 15 de Juan 1. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, es mayor que yo. En el versículo 27, ustedes saben que a los esclavos se les obligaba a desatar la correa del calzado de la gente que venía de visita para poder lavarle los pies. Lo hacían por obligación. Y Juan decía, yo ni merezco hacerlo, o sea, soy menos que un esclavo. Un esclavo lo hacía por obligación. Pero Juan decía, yo soy menos que un esclavo. No merezco desatar la correa de su calzado. Su mensaje era, preparen sus corazones, puesto que el Mesías ha llegado. Cuán hermoso es que aquí en Juan 1 se nos ha presentado al Verbo, al Señor Jesús, que siempre ha sido, Él es la luz del mundo. Juan nos dice que fue rechazado por los suyos. Y ahora en estos versículos nos presenta el testimonio de Juan el Bautista. ¿Das testimonio de Jesús? ¿Hablas de Él? Nos presenta el testimonio de un hombre humilde. ¿Eres humilde? ¿Das la gloria a Dios? ¿O luchas con lo que lucho yo y es decir, bueno, sí, Él es grande, pero yo soy más o menos grande? No, no somos nada. No nos merecemos nada. Toda la gloria es para Él. Si algo hemos hecho es por pura gracia de Dios. Hay varios días en Juan 1, en Juan 1:29, que tenemos como texto dentro de 8 días, el siguiente día. O sea que en Juan 1:19 tenemos día 1, en Juan 1:29 día 2, en Juan 1:35 el siguiente día. Entonces, 3 días hablando aquí del testimonio de Juan el Bautista, el comienzo del ministerio del Señor Jesús, su presentación pública. Y gracias a Dios por buenos ejemplos. Y Juan el Bautista nos da un buen ejemplo de dar testimonio y de ser humilde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos admiramos de este hombre que realmente, siendo familiar de Jesús, siendo precursor de Jesús, teniendo un nacimiento tan asombroso, podría haber afirmado ser algo, pero decidió más bien dar toda la gloria al Señor Jesús. Qué ejemplo para nosotros de humildad, de uno que entendía que su misión era dar testimonio. Y henos aquí en el siglo XXI, con privilegios, habiendo sido usados por ti, pero eso no nos hace grandes. Haz que eso nos haga más dependientes de ti. Que demos toda la gloria al Señor Jesús. Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad de ser testigos, de dar testimonio del Señor Jesús. No a nosotros, sino a tu nombre. Exalta y da gloria. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.